¿Quieres descubrir los secretos más sorprendentes del mundo antiguo que aún desconoces? Sumérgete en mitos, leyendas y historias cortas que cambiarán tu visión de la historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas crearon mitos y leyendas que servían como cimientos de su pensamiento y cultura. Estas historias no solo explicaban fenómenos naturales, sino que también definían los valores y creencias que guiaban a sus sociedades. Por ejemplo, en Egipto, las leyendas sobre los dioses y la vida después de la muerte influían en cada aspecto de la vida cotidiana y en la construcción de monumentos como las pirámides, que eran considerados caminos hacia la eternidad. Estas narrativas ayudaban a mantener el orden social y a justificar el poder de los faraones, considerados intermediarios divinos. Los mitos, por tanto, no solo eran historias, sino herramientas de cohesión social y de transmisión de conocimientos esenciales para la supervivencia y la identidad de la civilización. Las leyendas sobre dioses como Osiris, Isis y Ra no solo explicaban el origen del mundo, sino que también moldearon la moral y las leyes que regían a los egipcios. Estas historias transmitían enseñanzas sobre justicia, vida y muerte, y reforzaban la autoridad de los sacerdotes y gobernantes. La narrativa de la resurrección de Osiris, por ejemplo, inspiraba la creencia en la vida después de la muerte, lo que llevó a la construcción de tumbas elaboradas y rituales complejos. Así, las historias mitológicas se convirtieron en la base del pensamiento religioso y filosófico, influyendo en la forma en que los egipcios percibían su existencia y su destino, creando un marco de referencia que perduró durante siglos. Estas historias también funcionaban como un espejo de los miedos y aspiraciones de la sociedad. La leyenda de la batalla entre el bien y el mal, por ejemplo, reflejaba la lucha constante por mantener el orden en un mundo lleno de incertidumbre. Los mitos ayudaban a explicar los fenómenos naturales, como las inundaciones del Nilo, atribuyéndolos a la voluntad de los dioses y reforzando la importancia de los rituales y ofrendas. De esta manera, las leyendas no solo daban sentido a lo desconocido, sino que también consolidaban la identidad cultural y la cohesión social, transmitiendo valores que perduraron a través de generaciones. En la antigüedad, algunas civilizaciones desarrollaron tecnologías que todavía sorprenden a la ciencia moderna. Por ejemplo, los egipcios crearon instrumentos de medición y construcción con una precisión asombrosa, como sus avanzados sistemas de nivelación y alineación para construir las pirámides. Estos conocimientos permitían que las estructuras se mantuvieran estables durante miles de años, sin la ayuda de la tecnología moderna. Además, usaban herramientas de cobre y piedra pulida que en su tiempo eran altamente sofisticadas, facilitando tareas que hoy consideramos innovadoras. La ingeniería detrás de sus monumentos revela un entendimiento profundo de la física y la geometría, mucho antes de que estas disciplinas se formalizaran en la ciencia moderna. La precisión en la orientación de sus templos y tumbas, alineados con estrellas y fenómenos astronómicos, demuestra un conocimiento avanzado del cosmos, que todavía desconcierta a los expertos actuales. Es impresionante pensar que estas civilizaciones lograron inventar mecanismos y técnicas que siglos después la ciencia moderna empezó a comprender y perfeccionar. La tecnología egipcia, en particular, muestra que el ingenio humano no tiene límites, incluso sin la ayuda de la electricidad o la maquinaria moderna. Desde sistemas hidráulicos para mover grandes bloques de piedra hasta métodos secretos de construcción, su legado sigue siendo una fuente de inspiración y asombro. La historia de estos inventos nos invita a reflexionar sobre cuánto puede lograr la creatividad humana cuando se combina con una profunda observación del entorno y un conocimiento práctico, que en su tiempo fue revolucionario y que aún hoy nos sorprende por su precisión y sofisticación. La leyenda de la Atlántida ha fascinado a historiadores y aventureros durante siglos. Se dice que fue una civilización increíblemente avanzada, con conocimientos y tecnologías que superaban a las de su tiempo. Según los relatos, esta civilización floreció en un continente que, de repente, desapareció bajo las aguas del océano en un solo día y noche, dejando solo mitos y teorías. La idea de una sociedad tan desarrollada
con ciudades perfectas y conocimientos secretos, alimenta la imaginación y el misterio en torno a su existencia real o ficticia. Muchos creen que la Atlántida fue una nación con una tecnología tan avanzada que incluso podría haber tenido dispositivos que hoy en día solo podemos imaginar. Algunos sugieren que sus habitantes dominaban energías desconocidas y construyeron estructuras con una precisión asombrosa. La leyenda también menciona que su caída fue causada por su arrogancia y su excesivo poder, lo que llevó a su destrucción en un cataclismo que aún hoy en día deja pistas en antiguos textos y en el fondo del océano. La búsqueda de su ubicación real sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia antigua. A lo largo de los siglos, muchas teorías han intentado localizar la Atlántida, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo y más allá. Algunos investigadores creen que restos de su civilización podrían estar escondidos en lugares remotos, esperando ser descubiertos. Sin embargo, la falta de evidencia concreta mantiene vivo el misterio y alimenta las leyendas. La historia de la Atlántida no solo es un relato de una civilización perdida, sino también un símbolo de lo que pudo haber sido una sociedad perfecta, ahora sumergida en las profundidades del océano, dejando solo su leyenda para los que buscan respuestas. Los jeroglíficos egipcios no eran solo símbolos decorativos, sino un sistema de escritura lleno de significado oculto. Cada carácter, cada línea y cada figura tenían un propósito específico, muchas veces representando conceptos, dioses o eventos históricos. Para los antiguos egipcios, descifrar estos signos era como abrir una puerta a un mundo de misterios y conocimientos secretos que solo unos pocos podían entender completamente. La complejidad de su escritura revela cuánto valor tenían las historias y las creencias en su cultura, y cómo éstas se transmitían a través de generaciones mediante símbolos que aún hoy nos fascinan y desafían a comprender en su totalidad. Al estudiar los jeroglíficos, los expertos descubrieron que no solo eran símbolos aleatorios, sino un lenguaje con reglas y estructuras propias. Algunas inscripciones ocultaban mensajes secretos, como rituales religiosos o registros de eventos importantes que solo los iniciados podían entender. La interpretación de estos signos requiere no solo conocimientos lingüísticos, sino también una profunda comprensión de la simbología y la cosmología egipcia. Gracias a ello, hoy podemos acceder a fragmentos de su historia, sus mitos y sus secretos más profundos, que permanecen escondidos en las paredes de templos y tumbas, esperando ser descifrados por quienes se atrevan a explorar su significado oculto. El misterio de los jeroglíficos también radica en cómo lograron transmitir mensajes tan complejos en un sistema que parecía simple a simple vista. La clave estuvo en su estructura, en la combinación de símbolos fonéticos y ideogramas que permitían expresar ideas abstractas y conceptos profundos. Algunos signos tenían múltiples significados dependiendo del contexto, lo que añadía un nivel de enigma y sofisticación. Solo unos pocos sabían leer y escribir en esta lengua sagrada, y esa exclusividad hacía que sus secretos permanecieran protegidos durante siglos. Hoy en día, los arqueólogos y lingüistas siguen descifrando fragmentos, revelando poco a poco los secretos que los jeroglíficos guardaron durante milenios. Las maravillas del mundo antiguo, que aún asombran, son testimonio de la increíble ingeniería y visión de sus constructores. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, desafía el tiempo con su precisión y tamaño colosal. Construida hace más de 4.500 años, sigue siendo uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad, impresionando por su alineación perfecta y su estructura monumental que parece desafiar las leyes de la gravedad. Otra maravilla que aún asombra es el Templo de Karnak, un complejo que se extiende por kilómetros y que refleja la grandiosidad de la religión egipcia antigua. Sus columnas gigantes, jeroglíficos y estatuas monumentales muestran un nivel de detalle y perfección que ha resistido el paso de los siglos, dejando a los visitantes maravillados con la habilidad y la visión de sus constructores.
La esfinge de Giza, con su cuerpo de león y rostro humano, es otra estructura que desafía el tiempo. Su misterio y majestuosidad siguen cautivando a quienes la contemplan, simbolizando la fuerza y la sabiduría de los antiguos egipcios. La erosión y el paso de los siglos no han logrado borrar su imponente presencia, convirtiéndola en un símbolo eterno de la antigüedad. Los astrónomos en las antiguas civilizaciones desempeñaban un papel fundamental en la interpretación de los cielos, ya que sus conocimientos celestiales influían en la planificación agrícola, la religión y los eventos políticos. Observaban las estrellas, los planetas y los movimientos solares para crear calendarios precisos que regulaban las cosechas y festividades. En Egipto, por ejemplo, los sacerdotes astrónomos alineaban sus templos con las estrellas para marcar los solsticios y equinoccios, asegurando la armonía con el cosmos. Su sabiduría era considerada sagrada, y muchas veces sus predicciones guiaban decisiones importantes en la sociedad, consolidando su influencia en el poder y la religión. El conocimiento de los astros no solo era práctico, sino que también tenía un profundo significado espiritual. Los egipcios creían que los movimientos celestiales reflejaban la voluntad de los dioses y que, al entenderlos, podían comunicarse con lo divino. Los astrónomos, en su papel de intermediarios, interpretaban estos signos y los transmitían a los sacerdotes y gobernantes, quienes tomaban decisiones basadas en esas predicciones. Esta relación entre cielo y tierra fortalecía la autoridad de los sacerdotes astrónomos, quienes eran considerados guardianes del conocimiento celestial y custodios de la armonía universal, influyendo en la cultura y en la estructura del poder en Egipto. Además, los astrónomos egipcios construían observatorios y alineaban sus monumentos con fenómenos celestiales específicos, como las estrellas circumpolares o las posiciones del Sol en fechas clave. Estas alineaciones no solo tenían un valor práctico, sino que también reforzaban su visión del cosmos como un orden divino. La precisión con la que lograban estas alineaciones demuestra un avanzado conocimiento astronómico, que se transmitía de generación en generación. Gracias a su trabajo, lograron crear un calendario que aún hoy nos sorprende por su exactitud, y su influencia se extendió a otras culturas que también valoraban la astronomía como una herramienta sagrada y de poder. En la antigüedad, los médicos egipcios desarrollaron técnicas sorprendentes que aún dejan asombrados a los expertos modernos. Utilizaban instrumentos de cobre y piedra para realizar cirugías complejas, como la extracción de tumores y la reparación de fracturas, con una precisión que parecía casi milagrosa para su tiempo. Además, tenían conocimientos avanzados sobre la anatomía, aprendida a través de la disección de cadáveres, algo que en otras culturas estaba prohibido. Estas prácticas, combinadas con rituales religiosos, buscaban no solo curar el cuerpo, sino también apaciguar a los dioses y garantizar la salud del alma. La medicina egipcia también incluía remedios con hierbas y ungüentos, muchos de los cuales se conservan en papiros que revelan fórmulas sorprendentes y técnicas que parecen sacadas de una ciencia oculta. La cirugía en esa era no solo era efectiva, sino que también se realizaba con un conocimiento profundo del cuerpo humano, mucho más avanzado de lo que se pensaba en su tiempo. Los antiguos egipcios también tenían técnicas innovadoras para tratar heridas y enfermedades internas. Utilizaban suturas hechas de fibras naturales y aplicaban ungüentos con ingredientes como miel y resinas, que tenían propiedades antibacterianas. Lo más sorprendente es que algunos procedimientos quirúrgicos, como la trepanación, se realizaban con herramientas rudimentarias, pero con una precisión que evitaba infecciones y complicaciones. La trepanación, por ejemplo, se usaba para aliviar dolores de cabeza severos o liberar presiones intracraneales, y en muchos casos los pacientes sobrevivían y se recuperaban. Además, tenían conocimientos sobre la limpieza de heridas y la prevención de infecciones, lo cual era fundamental en un tiempo donde las infecciones eran la principal causa de mortalidad. La combinación de rituales mágicos y conocimientos empíricos hacía que sus técnicas médicas fueran verdaderamente avanzadas para su época, dejando un legado que todavía sorprende a la ciencia moderna. Otra técnica asombrosa
era la utilización de remedios naturales combinados con rituales mágicos para potenciar su efecto. Los egipcios creían que la salud dependía tanto del cuerpo como del espíritu, por lo que sus tratamientos incluían oraciones y ofrendas a dioses específicos. La precisión en la elaboración de estos remedios, junto con su profundo conocimiento de las propiedades curativas de plantas y minerales, les permitía tratar desde simples dolores hasta enfermedades graves. La cirugía, además, se realizaba en templos dedicados a la curación, donde los sacerdotes médicos actuaban como sanadores y sacerdotes, fusionando ciencia y religión en un solo acto. La combinación de técnicas empíricas y espirituales hacía que sus métodos médicos fueran verdaderamente innovadores, dejando un legado que todavía hoy nos sorprende por su sofisticación y efectividad en un tiempo tan remoto. Las deidades en el antiguo Egipto no eran solo figuras mitológicas, sino que representaban aspectos fundamentales de su cultura y visión del mundo. Cada dios tenía un papel específico en la vida cotidiana, desde la protección hasta la fertilidad, y su influencia se reflejaba en la arquitectura, los rituales y las leyes. La historia detrás de estos dioses revela cómo los egipcios buscaban entender el cosmos y su destino, creando un sistema de creencias que unificaba a la sociedad en torno a una visión sagrada del universo. Los mitos y leyendas sobre los dioses también influían en la cultura popular y en las decisiones políticas. Los faraones se consideraban encarnaciones divinas, descendientes directos de los dioses, y su autoridad se justificaba a través de estas conexiones sagradas. La veneración a las deidades se manifestaba en festivales, ofrendas y en la decoración de tumbas y templos, consolidando un vínculo profundo entre religión y poder que perduró durante siglos y moldeó la identidad del pueblo egipcio. Además, muchas deidades tenían historias que explicaban fenómenos naturales o eventos históricos, ayudando a los egipcios a comprender su entorno. Por ejemplo, el dios Osiris representaba la muerte y la resurrección, simbolizando el ciclo de la vida y la fertilidad del Nilo. Estas historias no solo eran mitos, sino que también servían como enseñanzas morales y sociales, reforzando valores y normas que sustentaban su sociedad durante milenios. Las antiguas rutas comerciales en el mundo antiguo eran mucho más que simples caminos. Eran las arterias que conectaban civilizaciones lejanas y permitían el intercambio de bienes, ideas y culturas. Desde el Valle del Nilo hasta la península arábiga, estas rutas facilitaban el comercio de oro, especias, textiles y cerámicas, creando una red de interacción que trascendía fronteras. Los comerciantes, valientes y astutos, atravesaban desiertos y mares, enfrentándose a peligros y desafíos para mantener viva esa conexión entre civilizaciones. Gracias a estas rutas, el conocimiento y las tradiciones se difundían, enriqueciendo a cada cultura que participaba en el intercambio. La importancia de estos caminos secretos no solo radicaba en los productos que transportaban, sino en las historias y mitos que se tejían a su alrededor, formando un entramado de relaciones que moldearon el mundo antiguo de formas que aún hoy nos sorprenden. Estas rutas no solo conectaban regiones geográficas, sino también diferentes culturas y religiones, creando un intercambio cultural que influiría en la arquitectura, el arte y las creencias de las civilizaciones involucradas. La seda de China, las especias de la India y los metales de África llegaban a Egipto y Mesopotamia, transformando sus sociedades y abriendo puertas a nuevas ideas y tecnologías. Los antiguos navegantes y caravanas utilizaban mapas y conocimientos secretos, transmitidos de generación en generación, para navegar por mares desconocidos y atravesar desiertos inhóspitos. Cada paso en estos caminos era una aventura, una historia de valentía y descubrimiento que hoy seguimos desenterrando en los restos arqueológicos y en las leyendas que aún perduran. Sin duda, estas conexiones fueron fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones y su legado sigue vivo en nuestro mundo moderno. En las sociedades antiguas, el papel de las mujeres a menudo era envuelto en un aura de misterio y respeto, aunque sus funciones variaban mucho según la civilización. En Egipto, por ejemplo, algunas mujeres alcanzaron posiciones de poder,
como reinas y sacerdotisas que influían en decisiones políticas y religiosas. La figura de la reina Hatshepsut, que gobernó como faraona, ejemplifica cómo el poder femenino podía ser reconocido y respetado en un mundo dominado por hombres. Estas mujeres no solo eran madres o cuidadoras, sino también líderes que dejaban huella en la historia, desafiando las expectativas tradicionales y demostrando que el misterio femenino podía ir de la mano con la autoridad y la influencia. La presencia de mujeres en templos y rituales sagrados también reforzaba su papel como intermediarias entre los dioses y los hombres, dotándolas de un aura de poder espiritual y místico. La historia de estas civilizaciones revela que, aunque a menudo se les asignaban roles específicos, muchas mujeres lograron trascender esas limitaciones y dejar una marca indeleble en la cultura y la política de su tiempo. Además, en muchas culturas antiguas, las mujeres eran guardianas de conocimientos esotéricos y tradiciones secretas. En Egipto, las sacerdotisas desempeñaban roles cruciales en rituales religiosos, actuando como intermediarias entre los dioses y la comunidad. Su autoridad espiritual les confería un poder que trascendía lo meramente terrenal, envolviéndolas en un aura de misterio y respeto. Estas mujeres, vestidas con ropas ceremoniales y adornos simbólicos, participaban en ceremonias que aseguraban la fertilidad, la prosperidad y la protección del reino. La percepción de ellas como portadoras de secretos divinos reforzaba su estatus y les otorgaba un poder simbólico que perdura en la historia. La combinación de su conocimiento, autoridad y el aura de misterio que las rodeaba las convirtió en figuras fundamentales en la estructura social y religiosa de su civilización, dejando un legado de poder femenino que aún fascina a quienes estudian el pasado. El poder y el misterio femenino en estas culturas no solo residían en su autoridad visible, sino también en su capacidad para influir en la narrativa religiosa y cultural. Muchas veces, las historias y mitos que las envolvían las presentaban como guardianas de secretos ancestrales, portadoras de sabiduría oculta que solo ellas podían comprender y transmitir. Este aura de enigma contribuía a su estatus y reforzaba su papel como figuras esenciales en la continuidad de las tradiciones. La presencia de mujeres en cargos religiosos y en roles de liderazgo político demuestra que, aunque la historia oficial a menudo las relegaba a un segundo plano, su influencia era profunda y duradera. La combinación de poder, conocimiento y misterio femenino les permitió dejar una huella indeleble en la historia de las civilizaciones antiguas, un legado que aún hoy sigue inspirando admiración y respeto. Las estatuas y monumentos en Egipto no solo servían como decoraciones o recordatorios, sino que escondían significados profundos que aún hoy en día generan misterio. Cada figura, cada jeroglífico tallado en piedra, parecía tener un propósito oculto, como si las piedras mismas guardaran secretos de poderes divinos o mensajes codificados para los futuros. La precisión en su elaboración y la simbología que empleaban reflejaban creencias religiosas y políticas, pero también dejaban pistas sobre conocimientos que se han perdido con el tiempo. La forma en que estaban alineadas y la ubicación de estos monumentos en lugares estratégicos sugiere que tenían funciones más allá de lo visible, quizás relacionadas con la astronomía o rituales secretos. La piedra, en su dureza, se convirtió en un medio para transmitir mensajes que solo los iniciados podían entender, creando un enigma que desafía a los arqueólogos y a los historiadores modernos. La interpretación de estos símbolos y estructuras sigue siendo un rompecabezas, un código antiguo que invita a la exploración y a la reflexión sobre el poder de la piedra como portadora de conocimientos ocultos. Al observar estas esculturas y relieves, se puede notar que muchas de sus expresiones y posturas parecen transmitir mensajes que van más allá de su apariencia. Algunos expertos creen que ciertos símbolos representan conceptos astronómicos o religiosos que solo los sacerdotes y sabios podían comprender en su totalidad. La precisión en el tallado y la colocación de estas piezas no es casualidad. Parece que estaban diseñadas para alinearse con eventos celestiales o para activar energías específicas en momentos clave del calendario egipcio.
La idea de que las piedras puedan contener conocimientos secretos ha fascinado a generaciones, y todavía hoy, cada descubrimiento revela nuevas capas de significado. La piedra, en su silencio, guarda historias de poder, magia y misterio, invitándonos a descifrar un lenguaje ancestral que desafía nuestra comprensión moderna. La enigmática presencia de estos monumentos sigue siendo uno de los mayores secretos de Egipto, un legado que continúa despertando la curiosidad de todos los que se acercan a sus ruinas. En la antigua Roma, los gladiadores no solo eran combatientes entrenados, sino también símbolos de poder y control social. Muchos de ellos eran esclavos o prisioneros de guerra, utilizados en espectáculos que atraían a miles de espectadores en anfiteatros como el Coliseo. Estos combates servían para demostrar la fuerza del Estado y reforzar la autoridad de los emperadores, quienes financiaban estos eventos para ganar popularidad y distraer a la población de problemas políticos y económicos. La brutalidad de estas peleas ocultaba una estrategia de dominación que trascendía el simple entretenimiento. Pero no todo era solo violencia y muerte. Los espectáculos también incluían luchas de animales, como leones y elefantes, que eran exhibidos en combates contra gladiadores o entre ellos mismos. Estas peleas tenían un fuerte componente simbólico, representando la lucha entre el orden y el caos, y servían para demostrar la supremacía del imperio sobre la naturaleza. Además, los eventos podían durar días, con diferentes tipos de combates y exhibiciones, todo para mantener a la multitud entretenida y leal al poder que los controlaba. La verdadera historia oculta revela que estos eventos no solo buscaban entretener, sino que también funcionaban como una forma de control social y político. Los líderes utilizaban estas peleas para distraer a las masas, reforzar su autoridad y mostrar su poder absoluto. La sangre y la violencia en la arena eran en realidad un espejo de la brutalidad del sistema que mantenía en marcha el imperio, ocultando las estrategias de dominación tras un velo de espectáculo y diversión. Las leyendas de los héroes antiguos han perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones con historias de valentía y sacrificio. Sin embargo, muchas de estas historias contienen verdades ocultas que los mitos han distorsionado con el tiempo. Descubrir esas verdades nos permite entender mejor las culturas que las crearon y cómo sus valores aún influyen en nosotros hoy. Los héroes no solo eran personajes de relatos, sino símbolos de ideales que buscaban transmitir enseñanzas profundas a sus pueblos, a veces en medio de conflictos y desafíos que parecen eternos. Muchos de estos héroes legendarios encarnaban valores como la justicia, la valentía y la lealtad, pero en realidad sus historias estaban llenas de mitos y exageraciones que buscaban fortalecer la identidad cultural. Al analizar las verdades ocultas, descubrimos que algunos personajes considerados invencibles en los relatos históricos en realidad enfrentaron dudas y vulnerabilidades. Estas verdades nos enseñan que incluso los más grandes héroes tuvieron momentos de duda, y que sus historias, aunque embelladas, contienen enseñanzas valiosas sobre la perseverancia y la fe en uno mismo. Hoy en día, las historias de estos héroes siguen inspirando películas, libros y obras de arte, recordándonos que las leyendas, aunque a veces distorsionadas, contienen semillas de verdad que nos motivan a superar obstáculos. La clave está en entender que los mitos no solo sirven para entretener, sino también para transmitir valores universales que trascienden el tiempo. Al explorar las verdades ocultas detrás de estas leyendas, podemos aprender que la verdadera grandeza reside en la capacidad de enfrentar nuestras propias batallas con coraje y determinación, tal como lo hicieron los héroes de antaño. Mucho del conocimiento que una vez existió en las antiguas bibliotecas egipcias se ha perdido con el tiempo, envuelto en misterio y enigma. Estas bibliotecas, que albergaban códices y papiros, contenían secretos de la medicina, astronomía y magia que hoy en día solo podemos imaginar. Sin embargo, muchas de estas obras fueron destruidas por guerras, incendios o simplemente por el paso del tiempo, dejando tras de sí un vacío de saber. La idea de un conocimiento prohibido, guardado celosamente por sacerdotes y sabios, alimenta las leyendas
de que en esas bibliotecas se ocultaban poderes y verdades que podrían alterar el curso de la historia si llegaran a ser descubiertas. La búsqueda de estos códices perdidos ha inspirado a arqueólogos y aventureros a lo largo de los siglos, intentando desenterrar los secretos que aún permanecen enterrados bajo las arenas del desierto o en las profundidades de templos olvidados. Los códices y códices secretos, en su mayoría escritos en jeroglíficos y encriptados, estaban destinados a ser leídos solo por unos pocos elegidos. Se cree que algunos contenían conocimientos mágicos y rituales que podrían invocar poderes sobrenaturales o alterar el destino. La pérdida de estos textos ha generado teorías sobre su posible existencia en lugares ocultos, protegidos por trampas y enigmas que solo los más sabios podrían resolver. La historia nos muestra que en muchas ocasiones el conocimiento prohibido fue destruido para evitar que cayera en manos equivocadas, dejando solo fragmentos y referencias en textos antiguos. La fascinación por estos secretos ha llevado a muchos a buscar en ruinas y templos, con la esperanza de encontrar esos códices que contienen el poder de comprender los misterios del universo y la vida misma. A lo largo de los siglos, los códices perdidos y los textos prohibidos han alimentado leyendas de que en ellos se guardan secretos que podrían cambiar la historia o incluso desatar catástrofes si llegaran a salir a la luz. Algunos relatos hablan de manuscritos que contienen fórmulas mágicas para controlar los elementos o invocar seres de otros planos. La verdad es que, en muchas ocasiones, estos textos fueron deliberadamente ocultados o destruidos por temor a su poder. La historia de las bibliotecas secretas y los códices desaparecidos sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo antiguo, y cada hallazgo reciente reaviva la esperanza de descubrir esos conocimientos prohibidos que quizás aún yacen en las sombras del tiempo, esperando ser revelados. En el antiguo Egipto, muchos objetos cotidianos no eran simples herramientas o decoraciones, sino portadores de poderes ocultos y magia ancestral. Los amuletos, por ejemplo, se creía que tenían la capacidad de proteger a su portador de energías negativas y atraer buena suerte. Estos objetos, hechos con materiales como piedra, oro o cerámica, estaban imbuidos de rituales y simbolismos que solo los sacerdotes y magos conocían. La gente los llevaba en collares, pulseras o incluso los colocaba en tumbas, confiando en su poder para asegurar un destino favorable en la vida y en el más allá. Muchos de estos objetos mágicos tenían inscripciones o símbolos que se creía que canalizaban energías divinas o protectores. Por ejemplo, el ojo de Horus era un símbolo que representaba protección, sanación y poder real. Se colocaba en amuletos para fortalecer la salud y alejar el mal. Los sacerdotes realizaban rituales específicos para cargar estos objetos con su energía, y su uso se extendía desde los faraones hasta los ciudadanos comunes, quienes confiaban en su poder para mantener alejados los peligros y las enfermedades. La creencia en estos poderes ocultos hacía que estos objetos fueran considerados verdaderamente mágicos, más allá de su simple apariencia. No solo los objetos de oro o piedra tenían poderes, también los utensilios cotidianos, como vasijas o herramientas, podían ser encantados con magia protectora. Se creía que ciertos rituales y bendiciones convertían objetos comunes en talismanes que aseguraban la protección del hogar, la salud o la fortuna. La magia en estos objetos era un conocimiento reservado a unos pocos, quienes los consagraban en ceremonias secretas. Así, en la vida diaria, muchas personas confiaban en estos objetos mágicos, creyendo que su poder podía influir en su destino y mantener alejadas las fuerzas negativas que acechaban en su entorno. Muchas de las guerras antiguas que marcaron el destino de civilizaciones se han quedado en la sombra, ocultas por el tiempo y la historia oficial. Sin embargo, estos conflictos, aunque poco conocidos, tuvieron un impacto profundo en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, en Egipto, hubo enfrentamientos que no aparecen en los registros tradicionales, pero que fueron cruciales para definir el poder y la expansión de sus reyes. Estas guerras clandestinas
muchas veces motivadas por rivalidades dinásticas o recursos estratégicos, alteraron alianzas y fronteras, dejando huellas que solo los arqueólogos y expertos en historia antigua logran descubrir y comprender. La verdadera historia de estos conflictos revela un panorama mucho más complejo y fascinante, donde las decisiones en la sombra cambiaron el curso de la historia para siempre. En algunos casos, las guerras secretas o no contadas involucraron a figuras que hoy parecen menos conocidas, pero que en su momento tuvieron un papel decisivo. La lucha por el control de recursos como el agua del Nilo o las rutas comerciales en el Mediterráneo llevó a enfrentamientos que, aunque silenciados por los registros oficiales, dejaron cicatrices en la historia. Estas batallas ocultas no solo definieron reinos y fronteras, sino que también influyeron en la cultura y las tradiciones que perduran hasta hoy. La historia oficial a menudo omite estos detalles, pero al profundizar en las guerras no contadas, descubrimos un mundo de intrigas, traiciones y estrategias que cambiaron para siempre el destino de las civilizaciones antiguas. Uno de los ejemplos más fascinantes es la guerra que enfrentó a diferentes facciones dentro del mismo Egipto, en un intento por consolidar poder y controlar los recursos del Valle del Nilo. Estas luchas internas, muchas veces disfrazadas de conflictos civiles, tenían implicaciones internacionales y podían alterar alianzas con otras potencias de la región. La historia oculta de estas guerras revela cómo los líderes de la antigüedad utilizaban la guerra no solo para expandir su territorio, sino también para consolidar su autoridad y legitimar su poder ante sus súbditos y enemigos. La narrativa de estos enfrentamientos, muchas veces silenciada, nos permite entender mejor la complejidad política y social de las civilizaciones antiguas, donde la guerra no siempre fue un acto visible, sino una estrategia en las sombras que cambió el curso de la historia. Las civilizaciones precolombinas en América guardan secretos que aún fascinan a los arqueólogos. Desde los majestuosos mayas en la península de Yucatán hasta los enigmáticos Nazca en Perú, cada cultura desarrolló avances únicos en astronomía, arquitectura y escritura. Sus ciudades, como Tikal y Machu Picchu, revelan un dominio impresionante de la ingeniería y la planificación urbana, a pesar de no contar con la influencia de civilizaciones del Viejo Mundo. La precisión de sus calendarios y sus complejos sistemas religiosos muestran un conocimiento profundo del cosmos y la naturaleza, transmitido a través de generaciones. Sin embargo, muchas de estas culturas desaparecieron misteriosamente, dejando solo vestigios y leyendas que aún hoy nos desafían a entender su verdadera historia. Otra cultura que enciende nuestro interés es la civilización Nazca, famosa por sus enigmales líneas en el desierto peruano. Estas enormes geoglifos solo pueden ser apreciados desde el aire, y su propósito aún genera debates entre los expertos. Algunos creen que tenían un carácter astronómico, otros que estaban relacionados con rituales religiosos o de fertilidad. Lo que resulta asombroso es la precisión con la que fueron creadas, utilizando técnicas que aún no se comprenden del todo. La cultura nazca también destacó por su cerámica y textiles, que reflejan un profundo conocimiento de la naturaleza y sus mitos, dejando un legado que sigue siendo un misterio por descubrir. Finalmente, no podemos olvidar a los pueblos de la Amazonía, cuya cultura se transmitió oralmente y aún guarda secretos en sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Sus chamanes y líderes utilizaban plantas medicinales y rituales para conectar con lo espiritual y proteger a su comunidad. La biodiversidad de la selva amazónica les proporcionaba recursos vitales y su cosmovisión integraba a los seres humanos con la naturaleza en un equilibrio sagrado. Aunque muchas de sus prácticas y conocimientos aún permanecen ocultos para el mundo exterior, su legado es un testimonio vivo de una civilización que floreció en armonía con su entorno, dejando un patrimonio cultural que sigue vivo en sus descendientes. Los antiguos egipcios desarrollaron calendarios con una precisión sorprendente, basados en observaciones astronómicas meticulosas. Utilizaban el ciclo solar para determinar las temporadas agrícolas y religiosas, ajustando sus meses y años con una exactitud que asombraría incluso a los astrónomos modernos. Gracias a sus conocimientos avanzados, lograron predecir eventos celestiales
y sincronizar sus festividades con los movimientos del Sol y las estrellas, asegurando la prosperidad de su civilización a lo largo de milenios. Estos conocimientos astronómicos permitieron a los egipcios crear calendarios que no solo eran precisos, sino también duraderos, con algunos sistemas que lograban mantener su exactitud durante siglos. La observación de las estrellas y el Sol les ayudó a establecer ciclos agrícolas y religiosos, alineando sus monumentos y templos con eventos celestiales específicos. La precisión de sus cálculos refleja un profundo entendimiento del movimiento celestial, que todavía hoy asombra a los arqueólogos y astrónomos por igual. El conocimiento astronómico de los egipcios también se reflejaba en la construcción de sus monumentos, que estaban alineados con precisión con eventos astronómicos importantes, como el solsticio de verano o el solsticio de invierno. Estas alineaciones no solo tenían un significado religioso, sino que también servían para mantener la exactitud del calendario y garantizar que las festividades coincidieran con los fenómenos celestiales. Su capacidad para integrar ciencia y religión fue clave para su duradera influencia en la historia. A lo largo de la historia, muchas culturas han creado leyendas sobre criaturas míticas que parecen cruzar la frontera entre la realidad y la fantasía. Estas criaturas, como dragones, quimeras o seres alados, representan miedos, aspiraciones o enseñanzas ancestrales. En Egipto, por ejemplo, encontramos dioses con formas híbridas que combinan animales y humanos, simbolizando poderes sobrenaturales y protección. Estas leyendas no solo servían para explicar fenómenos naturales, sino también para transmitir valores y creencias profundas a las generaciones siguientes. Estas criaturas legendarias no solo aparecen en Egipto, sino en muchas culturas alrededor del mundo. Desde los dragones chinos que representan poder y buena fortuna, hasta los grifos de la mitología griega que combinan león y águila, todos ellos cruzan la línea entre lo tangible y lo imaginado. La presencia de estas criaturas en relatos antiguos refleja una necesidad humana de conectar con lo desconocido, de dar forma a lo invisible y de encontrar significado en lo misterioso. La fantasía y la realidad se entrelazan en estas historias que aún fascinan y asombran a quienes las escuchan. La creencia en estas criaturas míticas también servía para fortalecer la identidad cultural y transmitir enseñanzas morales. En muchas leyendas, los seres que cruzan la frontera entre realidad y fantasía representan la lucha entre el bien y el mal, la sabiduría y la ignorancia. La presencia de estos seres en relatos antiguos revela cómo las civilizaciones buscaban entender su entorno y su destino a través de historias que, aunque llenas de fantasía, tenían un profundo significado simbólico. Así, estas leyendas siguen siendo un puente entre nuestro mundo tangible y el reino de lo desconocido. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones como la egipcia desarrollaron sistemas de escritura que evolucionaron lentamente, comenzando con pictogramas que representaban objetos y conceptos de manera visual. Estos símbolos, grabados en piedra o papiro, permitían registrar información importante, desde registros administrativos hasta historias mitológicas. La transición de simples dibujos a formas más abstractas fue un paso crucial para la comunicación escrita, facilitando la transmisión de conocimientos a través de generaciones y expandiendo las capacidades de la escritura más allá de lo meramente visual. Con el tiempo, estos pictogramas comenzaron a simplificarse y a combinarse en conjuntos más complejos, dando origen a los primeros sistemas de escritura fonética. Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron los jeroglíficos, que mezclaban símbolos pictográficos con signos que representaban sonidos. Este avance permitió expresar ideas más abstractas y facilitar la escritura de textos largos. La creación de estos sistemas fue un paso fundamental hacia alfabetos más eficientes, que eventualmente influirían en otras culturas y civilizaciones, expandiendo las fronteras de la comunicación escrita y dejando un legado duradero en la historia de la humanidad. A medida que avanzaba la historia, algunos sistemas de escritura lograron crear alfabetos completos,
donde cada símbolo representaba un sonido específico en lugar de ideas o palabras completas. Los fenicios, por ejemplo, diseñaron uno de los primeros alfabetos consonánticos, mucho más sencillo y adaptable que los jeroglíficos egipcios. Este alfabeto fue fundamental porque facilitó la difusión de la escritura a diferentes culturas y regiones, sentando las bases para los alfabetos modernos. La evolución de estos sistemas revela cómo la necesidad de una comunicación más eficiente impulsó innovaciones que aún usamos hoy en día, dejando un legado que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. En el corazón de la antigua Egipto existen relatos que hablan de piedras de la sabiduría, objetos que supuestamente poseían poderes ocultos y conocimientos secretos. Estas piedras, envueltas en misterio, eran consideradas tesoros de sabiduría ancestral, capaces de otorgar visiones del pasado y del futuro a quienes lograban comprender su verdadero significado. Muchos creen que estas piedras estaban vinculadas a rituales sagrados y a los dioses, sirviendo como puentes entre el mundo mortal y el divino. La leyenda dice que solo unos pocos elegidos podían acceder a su poder y que su ubicación exacta se ha perdido en el tiempo, alimentando aún más su misterio y leyenda. Se cuenta que estas piedras tenían la capacidad de revelar secretos del universo y de la existencia, y que quienes lograban descifrar su simbolismo podían acceder a conocimientos prohibidos. Algunos relatos antiguos sugieren que estas piedras estaban hechas de materiales únicos, con propiedades que iban más allá de la comprensión humana, y que su energía podía influir en la mente y el espíritu de quienes las tocaban. La búsqueda de estas piedras se convirtió en una misión sagrada para muchos sacerdotes y magos, quienes creían que su poder podía proteger al reino o incluso otorgar inmortalidad. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas piedras sigue siendo un enigma, alimentando teorías y leyendas que aún perduran en la historia. A lo largo de los siglos, muchas leyendas hablan de cómo estas piedras de la sabiduría fueron ocultadas por los antiguos para proteger su poder de manos indebidas. Algunos creen que están enterradas en lugares sagrados, custodiadas por guardianes invisibles o trampas mortales. La búsqueda de estas reliquias ha inspirado a exploradores y arqueólogos, que sueñan con descubrir su ubicación y desvelar sus secretos. La verdad es que, aunque no existen pruebas concluyentes, la leyenda persiste, alimentando la fascinación por objetos que podrían contener poderes más allá de la comprensión humana, y que quizás, en algún rincón olvidado del tiempo, aún aguardan ser encontrados. Desde tiempos antiguos, los navegantes egipcios se aventuraron más allá de las costas conocidas, enfrentándose a mares misteriosos y peligros desconocidos. Sus historias hablan de viajes épicos en embarcaciones sencillas, guiados por las estrellas y la intuición, buscando nuevos territorios y recursos que expandieran su civilización. Estos exploradores no solo buscaban comercio, sino también conocimiento y poder, dejando relatos que aún hoy fascinan a los historiadores. La valentía y la curiosidad de estos marineros marcaron el inicio de una era de exploración que cruzó mares inexplorados, abriendo caminos que conectaron culturas y civilizaciones. Sus relatos, envueltos en leyendas, nos muestran un Egipto audaz y aventurero, dispuesto a desafiar lo desconocido en busca de gloria y descubrimiento. Los relatos de estos navegantes nos cuentan de viajes que los llevaron a tierras lejanas, donde encontraron culturas desconocidas y paisajes exóticos. Algunos relatos hablan de encuentros con tribus misteriosas y de la búsqueda de rutas comerciales que conectaran Egipto con otras civilizaciones antiguas, como las de la península de Arabia o incluso más allá del Océano Índico. La valentía de estos exploradores se refleja en sus historias de tormentas, mares embravecidos y noches sin luna, donde solo las estrellas eran su guía. A través de sus relatos, podemos imaginar cómo estos valientes cruzaron mares que parecían infinitos, enfrentándose a lo desconocido con una determinación que aún hoy inspira a exploradores modernos. Estas historias de exploración no solo hablan de viajes físicos, sino también de la búsqueda de conocimientos ocultos y secretos del mundo. Algunos navegantes creían que en mares lejanos
Existían islas llenas de tesoros y sabiduría ancestral, protegidas por criaturas míticas y fenómenos naturales sorprendentes. Sus relatos, transmitidos de generación en generación, alimentaron la imaginación de quienes soñaban con descubrir lo desconocido. La valentía y la curiosidad de estos antiguos marineros dejaron un legado de aventura y misterio, demostrando que el espíritu explorador de Egipto no se limitaba a la tierra, sino que también se extendía a los vastos y enigmáticos océanos que rodeaban su mundo. En el antiguo Egipto, la religión no era solo una cuestión espiritual, sino que se convirtió en la base del poder político. Los faraones eran considerados dioses en la tierra, encarnaciones divinas que tenían la autoridad suprema tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Esta conexión directa con lo divino les otorgaba legitimidad absoluta para gobernar y tomar decisiones que afectaban a toda la nación. La religión y la política estaban entrelazadas de tal manera que el liderazgo se sustentaba en la creencia de que su autoridad provenía directamente de los dioses, especialmente de Osiris y Horus, quienes simbolizaban la continuidad y la legitimidad del poder faraónico. La autoridad del faraón se sustentaba en la creencia de que su poder era otorgado por los dioses, y esta percepción influía en todas las decisiones políticas y sociales. Los sacerdotes, quienes actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo, tenían un papel crucial en la administración y en la legitimación del gobierno. Los templos no solo eran centros religiosos, sino también poderosos centros económicos y políticos, donde se gestionaba la riqueza y se mantenía la influencia del clero en la política del Estado. La religión, por tanto, servía como un mecanismo para consolidar el control y mantener la estabilidad del orden social. De esta manera, la religión en el antiguo Egipto no solo definía las creencias espirituales, sino que también estructuraba toda la organización política y social. La figura del faraón, considerado un dios viviente, era la máxima autoridad, y su mandato se justificaba en la voluntad divina. La interacción entre lo espiritual y lo terrenal aseguraba que el poder se mantuviera en manos de quienes podían demostrar su conexión con los dioses, creando un sistema en el que la política y la religión se reforzaban mutuamente para sostener el orden y la estabilidad del imperio. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas sorprendentes para conservar alimentos y cuerpos, que aún hoy fascinan a los arqueólogos. Para preservar alimentos, utilizaban métodos como la salazón y el secado al sol, que ayudaban a eliminar la humedad y evitar la descomposición. Además, empleaban especias y resinas aromáticas con propiedades antimicrobianas, lo que prolongaba la vida útil de los alimentos en un clima cálido y seco. Estas técnicas permitían mantener provisiones para largos periodos, especialmente en tiempos de guerra o sequía, asegurando la supervivencia de la población y del ejército en campañas lejanas. Pero quizás lo más impresionante fue su método para conservar cuerpos, que alcanzó un nivel de perfección en el proceso de momificación. Los egipcios extraían los órganos internos y los colocaban en vasos canopos, usando resinas y aceites especiales que desecaban y protegían los restos. La piel se trataba con ungüentos y envoltorios de lino impregnados en resinas aromáticas, que evitaban la putrefacción y mantenían la apariencia natural del cuerpo. Este proceso no solo tenía un propósito funerario, sino que también reflejaba su creencia en la vida después de la muerte, asegurando que el faraón y las personas importantes permanecieran intactos en su viaje al más allá. Estas técnicas de conservación, tanto para alimentos como para cuerpos, demostraban un conocimiento profundo de los materiales y procesos naturales. Los egipcios entendían cómo manipular la humedad, el calor y las resinas para crear ambientes ideales que retardaban la descomposición. Gracias a ello, lograron preservar alimentos durante largos periodos y mantener cuerpos en condiciones casi intactas durante miles de años, permitiendo que sus secretos aún nos sorprendan y enseñen hoy en día. Mucho se ha especulado sobre las ciudades subterráneas en el antiguo Egipto, donde se cree que existían habitaciones ocultas y refugios secretos. Estas estructuras, construidas con precisión y misterio, podrían haber servido para proteger tesoros,
documentos sagrados o incluso a los propios faraones en tiempos de crisis. Los arqueólogos han encontrado pasajes que parecen conducir a cámaras cerradas, pero muchas de estas áreas permanecen sin explorar, envueltas en un aura de secreto y leyenda. La idea de que los egipcios crearon sistemas de refugios subterráneos para salvaguardar su cultura y patrimonio refuerza la fascinación por su avanzada ingeniería y su profundo conocimiento del territorio. La existencia de estos espacios secretos sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología, alimentando teorías sobre civilizaciones ocultas y conocimientos perdidos en el tiempo. Al explorar estos laberintos subterráneos, algunos investigadores han reportado encontrar cámaras que parecen haber sido diseñadas para rituales o almacenamiento de objetos sagrados. La precisión en la construcción y la ubicación estratégica de estas habitaciones sugieren que no eran simples refugios, sino lugares de gran importancia espiritual y cultural. La leyenda dice que en estas cámaras se guardaban secretos que solo los sacerdotes y faraones conocían, protegidos por trampas y cerraduras que aún desafían a los expertos. La posibilidad de que existan pasajes que conecten diferentes áreas subterráneas aumenta el misterio, haciendo que cada hallazgo sea una pieza más en el rompecabezas de la historia egipcia. La búsqueda de estos espacios ocultos continúa, prometiendo revelar secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del antiguo Egipto. Muchos relatos antiguos hablan de refugios secretos construidos en las profundidades, donde los faraones y sacerdotes se refugiaban en tiempos de invasiones o desastres. Estas estructuras muchas veces estaban diseñadas para ser invisibles desde la superficie, con entradas camufladas en el paisaje o disimuladas en las paredes de templos y pirámides. La existencia de estas habitaciones ocultas refuerza la idea de que los egipcios tenían un conocimiento avanzado de ingeniería y un profundo respeto por la protección de sus secretos más sagrados. La exploración moderna ha descubierto cámaras que parecen haber sido selladas con técnicas que aún no comprendemos completamente, dejando abiertas muchas preguntas sobre su propósito y contenido. Sin duda, estos refugios secretos forman parte del legado misterioso que envuelve a la antigua civilización egipcia. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones antiguas han quedado envueltas en leyendas sobre tesoros escondidos que aún no han sido descubiertos. Desde las cámaras secretas en las pirámides de Egipto hasta los tesoros perdidos de los incas en las montañas de Sudamérica, estas historias alimentan la imaginación de exploradores y arqueólogos. La promesa de riquezas invaluables, joyas, oro y artefactos sagrados sigue siendo un misterio que atrae a quienes sueñan con encontrar lo que el tiempo ha ocultado con tanto cuidado. Cada leyenda tiene su propia historia, su propia pista, y muchas veces un enigma que desafía a quienes se atreven a buscar. La historia nos muestra que, en muchas ocasiones, estos tesoros no solo representan riqueza material, sino también un legado cultural y espiritual que puede cambiar la percepción de la historia misma. La búsqueda de estos secretos enterrados se ha convertido en una aventura que trasciende generaciones, un desafío que combina la historia, la mitología y la pasión por descubrir lo desconocido, la emoción de imaginar que en algún rincón del mundo aún yace un tesoro esperando ser hallado, mantiene viva la esperanza de que algún día la historia revelará sus secretos más valiosos. Muchas leyendas hablan de templos y pirámides que ocultan cámaras secretas llenas de tesoros inimaginables, esperando ser descubiertas por aquellos que logren descifrar sus enigmas. Algunas historias aseguran que estos tesoros fueron escondidos por faraones o sacerdotes para protegerlos de invasores, y que solo unos pocos elegidos conocen el camino correcto para encontrarlos. La emoción de imaginar un pasadizo oculto, una trampilla secreta o un pasaje que conduce a un cofre lleno de oro y artefactos sagrados mantiene viva la esperanza de que en algún lugar del mundo aún existan estos secretos por revelar. La historia y la leyenda se entrelazan en estos relatos, alimentando el deseo de exploradores y aventureros de desenterrar lo que el tiempo ha ocultado, en busca de un legado que trasciende lo material
y conecta con la historia más profunda de las civilizaciones antiguas. Otra historia fascinante es la leyenda de los tesoros de los antiguos sacerdotes y reyes, que supuestamente fueron escondidos en lugares remotos y protegidos por poderosos hechizos o trampas mortales. Se dice que estos secretos están enterrados en sitios que solo unos pocos han logrado localizar y que contienen objetos de un valor incalculable, desde joyas hasta reliquias sagradas. La idea de que estas riquezas permanecen ocultas en la oscuridad, esperando a ser descubiertas por alguien con la valentía y la inteligencia para enfrentarse a los enigmas, mantiene viva la esperanza de que algún día la historia revelará sus secretos más codiciados. La búsqueda de estos tesoros perdidos continúa siendo una de las aventuras más apasionantes y misteriosas de la arqueología moderna, alimentando sueños y leyendas que cruzan generaciones. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de numeración que todavía sorprende a los historiadores. Utilizaban jeroglíficos para representar números, combinando símbolos para unidades, decenas, centenas y más. Este sistema les permitía realizar cálculos complejos para construir sus monumentos y administrar su vasto imperio, demostrando un conocimiento matemático avanzado para su época. Lo más sorprendente es que los egipcios tenían un método para representar fracciones, algo que no era común en otras culturas antiguas. Utilizaban una técnica llamada sistema de fracciones unitarias, dividiendo todo en partes iguales, lo que facilitaba el comercio y la distribución de recursos. Este avance refleja su capacidad de pensamiento abstracto y planificación avanzada. Además, los egipcios tenían un sistema decimal que les permitía realizar multiplicaciones y divisiones con relativa facilidad, usando tablas y técnicas de duplicación. Este conocimiento matemático no solo facilitó la construcción de sus monumentos, sino que también influyó en futuras culturas, dejando un legado que aún hoy nos asombra por su ingenio y precisión. En las antiguas civilizaciones egipcias, las ceremonias de iniciación eran momentos sagrados que marcaban una profunda transformación en la vida de quienes las vivían. Estos ritos no solo simbolizaban la entrada a un nuevo nivel de conocimiento o estatus, sino que también buscaban conectar al individuo con las fuerzas divinas y el cosmos. La preparación para estos rituales involucraba ayunos, oraciones y la purificación del cuerpo y el alma, creando un ambiente de misterio y reverencia que elevaba la experiencia a un plano espiritual superior. Durante estos ritos, los iniciados eran sometidos a pruebas simbólicas que representaban la muerte y renacimiento espiritual. La inmersión en aguas sagradas o la exposición a fuego ritual servían para purificar el alma y liberar las cargas del pasado. Los participantes vestían ropajes especiales y recibían símbolos de poder, como amuletos o tatuajes temporales, que los distinguían como nuevos miembros de una comunidad sagrada. Todo esto se realizaba en un entorno cargado de simbolismo, donde cada gesto y cada objeto tenían un significado profundo y trascendental. Al culminar estos ritos, los nuevos iniciados eran considerados portadores de un conocimiento sagrado y se les otorgaba un papel especial dentro de la comunidad. La experiencia no solo transformaba su estado espiritual, sino que también les confería un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los dioses y el orden cósmico. La memoria de estos momentos se preservaba en relatos, jeroglíficos y en las esculturas que adornaban los templos, asegurando que las enseñanzas y la magia de los rituales trascendieran generaciones. Así, estas ceremonias de iniciación se convertían en un puente entre lo humano y lo divino, un acto de renacimiento que perduraba en la historia y la cultura egipcia. En la antigüedad, muchas guerras no solo eran por territorio o poder, sino que estaban motivadas por fervientes creencias religiosas. Los líderes de civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y las culturas del Levante veían en la lucha una forma de defender sus dioses y sus sagrados mandatos. Estas guerras santas se justificaban como una misión divina, donde la victoria era vista como un acto de favor celestial. La religión se convertía en la bandera que unía a las tropas y justificaba sacrificios enormes, incluso la muerte en nombre de los dioses y sus órdenes sagradas.
Estas guerras no solo tenían un carácter militar, sino que también eran rituales religiosos que buscaban la aprobación de los dioses. Los sacerdotes y faraones actuaban como intermediarios divinos, promoviendo campañas bélicas como una forma de mantener el favor celestial y asegurar la prosperidad de su civilización. En muchas ocasiones, los textos sagrados y las ofrendas acompañaban a los ejércitos, y las victorias se interpretaban como signos de la voluntad de los dioses. La religión, por tanto, se convertía en la fuerza motivadora que justificaba incluso los conflictos más sangrientos. A lo largo de la historia, estas guerras santas dejaron un legado de conflictos que a menudo se justificaban con la promesa de recompensa en el más allá o la protección de los dioses. La idea de luchar en nombre de la divinidad elevaba la moral y fortalecía la cohesión social, aunque también provocaba destrucción y sufrimiento. La historia oculta revela que, en muchas ocasiones, los verdaderos intereses políticos y económicos se disfrazaban con el manto de la religión, haciendo que estas guerras tuvieran un carácter mucho más complejo y oscuro de lo que aparentaban en la superficie. Las runas, esas antiguas escrituras que parecen símbolos misteriosos, tenían un significado mucho más profundo que simples marcas. En muchas culturas antiguas se creía que estas inscripciones poseían poderes mágicos capaces de influir en la realidad, proteger a quienes las portaban o invocar energías ocultas. Los sacerdotes y chamanes utilizaban estas runas en rituales sagrados, creyendo que cada símbolo contenía un mensaje secreto del universo, una llave hacia lo desconocido. La conexión entre las runas y su poder radicaba en su capacidad para canalizar energías espirituales y activar fuerzas invisibles que gobernaban el destino de las personas y las civilizaciones. Cada símbolo en las runas no era solo una figura decorativa, sino un código con un significado oculto. Los antiguos creían que al entender y activar estos símbolos podían acceder a poderes mágicos que protegían a sus comunidades, curaban enfermedades o incluso influían en el clima. La interpretación de estas escrituras mágicas era un conocimiento reservado a unos pocos elegidos, quienes tenían la responsabilidad de mantener en secreto los secretos de las runas. La magia de estas inscripciones residía en su capacidad para conectar lo visible con lo invisible, creando un puente entre el mundo físico y el espiritual, un poder que aún hoy en día fascina a los investigadores y amantes de los misterios antiguos. La verdadera magia de las runas radicaba en su poder de protección y transformación. Los antiguos utilizaban estos símbolos en amuletos, talismanes y rituales para atraer buena suerte, alejar las energías negativas o invocar la ayuda de dioses y espíritus. La creencia en su poder era tan fuerte que muchas inscripciones se encontraban en objetos cotidianos, en templos y en tumbas, como una forma de asegurar la protección en la vida y en la muerte. Aunque hoy en día solo quedan vestigios de estas escrituras, su misterio sigue vivo, alimentando teorías y leyendas sobre su capacidad de desbloquear poderes ocultos y revelar secretos del universo que aún no comprendemos completamente. Las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, como los fenicios, griegos y cartagineses, desarrollaron una cultura vibrante que se extendió a través del comercio marítimo. Sus barcos, construidos con precisión y destreza, surcaban las aguas buscando recursos, productos y conocimientos. Este intercambio no solo enriqueció sus economías, sino que también facilitó la difusión de ideas, religiones y tradiciones. La interacción constante entre estas culturas creó una red de comercio que conectaba diferentes regiones, permitiendo que el arte, la tecnología y las costumbres se fusionaran y evolucionaran en un intercambio dinámico y constante. Los comerciantes en el Mediterráneo antiguo no solo intercambiaban mercancías, sino también conocimientos y tradiciones. La influencia griega en la filosofía, la ciencia y el arte se expandió gracias a estos intercambios, mientras que los fenicios aportaron su avanzado sistema de escritura y técnicas de navegación. La importancia de los puertos y las rutas marítimas era vital para mantener viva esta red de comercio, que conectaba a las civilizaciones del norte de África, la península ibérica, Grecia y Asia Menor.
Gracias a ello, el Mediterráneo se convirtió en un crisol de culturas que moldearon la historia de la antigüedad. Este intercambio cultural y comercial también impulsó avances tecnológicos, como nuevas técnicas en la navegación y la construcción naval, que permitieron viajes más largos y seguros. La difusión de la cerámica, la moneda y las prácticas religiosas fue facilitada por estos contactos, creando una identidad compartida en muchas regiones del Mediterráneo. La riqueza generada por el comercio y la cultura no solo fortaleció a estas civilizaciones, sino que también sentó las bases para futuras sociedades, y su influencia perdura en la historia hasta hoy. Desde tiempos antiguos, las leyendas de héroes y dioses han sido un puente que conecta diferentes culturas, revelando cómo cada civilización interpretaba lo divino y lo heroico. En muchas historias encontramos personajes que encarnan valores universales como la valentía, la sabiduría y la justicia, pero cada cultura les da su propio giro y significado. Por ejemplo, en la mitología griega, Hércules representa la fuerza y la perseverancia, mientras que en la cultura egipcia, Osiris simboliza la resurrección y la vida eterna. Estas historias no solo servían para explicar fenómenos naturales o el origen del mundo, sino que también reforzaban los valores sociales y las creencias espirituales de cada pueblo. Lo fascinante es que, aunque las historias varían en detalles y nombres, muchas veces los mitos comparten temas y estructuras similares, lo que sugiere un origen común en las ideas humanas sobre lo divino y lo heroico. La universalidad de estos mitos revela que, independientemente de la cultura, los seres humanos siempre han buscado entender su lugar en el cosmos a través de relatos que trascienden el tiempo y las fronteras. Estas leyendas también muestran cómo diferentes civilizaciones adaptaron y transformaron historias de héroes y dioses, creando versiones propias que reflejaban sus valores y su entorno. Por ejemplo, en la mitología mesoamericana, Quetzalcóatl es un dios serpiente que simboliza la fertilidad y el conocimiento, mientras que en la antigua Grecia, Zeus encarna el poder supremo de los dioses olímpicos. La historia de un héroe que enfrenta desafíos y supera obstáculos aparece en casi todas las culturas, pero cada uno con sus particularidades. En Egipto, por ejemplo, el dios Horus lucha contra el caos para restaurar el orden, un relato que refuerza la importancia del equilibrio y la justicia en su sociedad. La riqueza de estas versiones demuestra cómo cada civilización utilizó sus mitos para explicar su realidad, sus valores y sus aspiraciones, creando un mosaico de historias que aún hoy nos fascinan y nos enseñan sobre la condición humana. Al explorar estas leyendas, podemos ver que los mitos universales cumplen una función similar: transmitir enseñanzas, explicar lo inexplicado y fortalecer la identidad cultural. Aunque las culturas estaban separadas por miles de kilómetros y diferentes épocas, los temas recurrentes como la creación, la muerte, la resurrección y la lucha entre el bien y el mal aparecen en todas partes. Esto sugiere que, en el fondo, todos compartimos una misma búsqueda: entender nuestro origen y nuestro destino. La mitología, en sus diversas formas, sigue siendo un espejo de nuestra humanidad, un legado que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y qué valores queremos preservar. Así, las leyendas de héroes y dioses no solo son historias antiguas, sino también un reflejo de nuestras propias aspiraciones y miedos universales, que trascienden las fronteras del tiempo y la cultura. En las antiguas civilizaciones, los sueños no eran solo experiencias nocturnas, sino portales hacia el futuro. Los pueblos de Egipto, por ejemplo, creían que los sueños tenían un poder especial para revelar el destino y guiar decisiones importantes. Se consideraba que los sueños eran mensajes divinos, enviados por dioses o espíritus, que podían predecir eventos venideros o advertir sobre peligros inminentes. Los sacerdotes y sabios interpretaban estas visiones, usando conocimientos ancestrales para descifrar su significado y orientar a la comunidad en momentos cruciales. Para ellos, entender los sueños era una forma de conectar con lo divino y acceder a un conocimiento superior sobre el destino que les esperaba. Así, los sueños se convertían en una herramienta sagrada, que permitía anticipar cambios y preparar a las personas para lo que estaba por venir,
fortaleciendo la creencia en un orden cósmico predeterminado por fuerzas superiores. Además, en la cultura egipcia, los sueños tenían un carácter predictivo tan importante que se construyeron templos dedicados exclusivamente a su interpretación. Los sacerdotes, considerados intermediarios entre los dioses y los humanos, utilizaban rituales y conocimientos esotéricos para entender las visiones nocturnas. Se creía que ciertos sueños contenían mensajes directos del más allá, que podían influir en decisiones políticas, en la construcción de monumentos o en la elección de gobernantes. La interpretación de estos sueños se transmitía de generación en generación, formando parte de un saber ancestral que vinculaba el destino individual con el orden cósmico. Para los egipcios, descifrar el significado de los sueños era una forma de acceder a un conocimiento superior, que permitía comprender el camino que debía seguirse en la vida y en la historia de su civilización. El conocimiento ancestral sobre los sueños también se reflejaba en los textos sagrados y en las prácticas médicas. Los egipcios creían que los sueños podían ser una forma de comunicación con los dioses y los espíritus de los antepasados, quienes ofrecían orientación y protección. Los sueños premonitorios eran considerados una señal de que el destino ya estaba siendo moldeado por fuerzas divinas y que la interpretación correcta podía cambiar el curso de los acontecimientos. Por ello, los sueños no solo tenían un valor espiritual, sino también un impacto directo en la vida cotidiana y en la historia de su civilización. La capacidad de entender y confiar en estos mensajes sagrados les otorgaba una sensación de control sobre su destino, en un mundo donde lo divino y lo humano estaban profundamente entrelazados. Al mirar hacia atrás en las civilizaciones antiguas, podemos aprender que su legado va mucho más allá de sus monumentos y mitos. La sabiduría, las técnicas y las creencias que desarrollaron todavía influyen en nuestra forma de entender el mundo y el conocimiento. Al estudiar sus logros, descubrimos que muchas de sus ideas y valores pueden ofrecer respuestas a los desafíos actuales, enseñándonos la importancia de la innovación, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Este legado oculto nos invita a valorar y preservar esa herencia para seguir aprendiendo de ella en el presente. El conocimiento que dejaron los antiguos no solo nos ayuda a entender su historia, sino que también nos inspira a explorar nuevas ideas y a valorar la creatividad y la resiliencia humanas. La historia nos muestra que, a través de sus logros y errores, podemos aprender a construir un futuro más consciente y respetuoso con nuestro pasado. La riqueza de su legado, aunque a veces oculto o subestimado, sigue siendo una fuente inagotable de enseñanzas que nos desafían a pensar diferente y a valorar la profundidad de la historia que nos precede. En definitiva, el mundo antiguo nos dejó un legado que todavía puede enseñarnos a valorar la sabiduría, la innovación y la conexión con nuestras raíces. Al entender y apreciar sus secretos, podemos fortalecer nuestra identidad y seguir aprendiendo de su ejemplo. La historia antigua no es solo un pasado lejano, sino una fuente viva de conocimientos que, si sabemos escuchar, puede guiarnos hacia un futuro más consciente y enriquecedor. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Suscríbete y dale like si te gustó. ¿Qué secreto te sorprendió más? Déjalo en los comentarios.